esperanza el día de hoy. Y venimos a celebrar ese acontecimiento y a darle gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a leer la palabra. Yo voy a pedirte, si te pones en tus pies y abres tu Biblia en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer y a orar y ponernos en manos de Dios para que Dios sea glorificado el día de hoy. Y vamos a leer a partir del versículo 8 al versículo 15 y vamos a orar. Dice ahí en el versículo 8, dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, a quien al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndoos perdonado todos sus delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público y triunfando sobre ellos por medio de Él. Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos has tenido misericordia de nosotros. Dios, hace 2000 años hubo el acontecimiento más glorioso y más grande que ha existido sobre esta tierra. El que tú hayas pagado por nuestras deudas, el que tú nos hayas hecho un sacrificio para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos tener vida el día de hoy. Y Padre, hoy estamos aquí para agradecerte, para agradecer que tú moriste en esa cruz y nos has perdonado y nos has dado vida, y te damos gracias porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros y nos diste vida. Tú viniste y triunfaste sobre todo principado, sobre toda autoridad. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y tu Padre, has sido bueno con nosotros y nos has bendecido y nos has dado esa victoria, Señor. Estamos completos en ti, estamos completos en ti, Padre, y tú eres nuestro Dios. Y hoy venimos a celebrar esa victoria, hoy venimos a regocijarnos en tu presencia, hoy venimos a darte la gloria, hoy venimos a darte la alabanza solo a ti, Dios, porque tú eres Dios y tú eres nuestro Padre. Te bendecimos y te adoramos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes, para ti, la gloria, gloria.
adoración. Con gran poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. Eliminar mis gozos y tristezas, porque estás tú. Dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Solo tú eres digno, Señor. Solo a ti la gloria y la honra, Señor. Te exaltamos, Padre. Dile conmigo. Son altos, sí, profundos tus caminos. Bueno eres tú. Y de eso cantamos, Señor. Y de eso cantaré. Que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey. A ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Señor, muchas gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Nuestra confianza, todo gira alrededor de ti, Padre. Y queremos darte la gloria y la honra. Y Señor, sabemos que eres tú quien tiene el control. Sabemos que eres tú. Absolutamente nada pasa si no es por tu designio, Señor. Y confiamos y creemos en eso. Confiamos en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en nuestro castillo, en quien podemos confiar y podemos estar seguros, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas se caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Permíteme, soberano Dios, la serena victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios,
Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. confía en Dios, La roca es Él, tu refugio es. Casilla fuerte. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero. Te amamos y te agradecemos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Y dice la palabra: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodean, las redes de muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Nuestro Señor escucha, así que clamemos al Señor, nos refugiemos en Él, porque Él es nuestra roca, nuestro Salvador, nuestro refugio. Amén. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy.
sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Señor, te damos gracias, porque a pesar de nuestra condición, a pesar de que somos pecadores y que día a día te ofendemos, tienes misericordia para con nosotros. Señor, sabemos que tú nos amas con un amor perfecto, con un amor inmutable, no cambia. Y a veces nosotros no podemos amarte como quisiéramos o poder corresponder al 100% al amor que tú nos das. Pero Señor, descansamos en el sacrificio de Jesús, que Él pagó nuestra deuda, Él nos compró y nos hizo aceptos no por lo que somos, sino por tu sangre preciosa. Dice en 1 de Juan 4:9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos para Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, gracias porque tú lo hiciste todo, y porque gracias a ese sacrificio y a ese amor es que podemos tener libertad y vivir en ti, Señor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor.
gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, el cantar estas verdades acerca de que, Señor, donde no había manera que nosotros pudiéramos hacer algo para ser salvados, porque la transgresión era mucha a causa de nuestro pecado. Tú mandaste a tu Hijo para que muriera en lugar de nosotros. Cuán maravillosa es esta gracia, que es mayor que nuestros propios pecados. Gracias, Señor, porque tu gracia es mucho mayor. Gracias porque esta iglesia, este pueblo, esta congregación puede experimentar esa gracia mayor, donde, Señor, estamos congregados para alabar tu nombre por cuán maravillosa es esta obra. Gracias porque tú lo haces en tu iglesia. Gracias porque nos conmueve esta verdad. Y gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas o también en medio de nuestras alegrías, tu gracia abunda, se derrama en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu amor es demostrado cuando tú moriste en esa cruz. Y hoy estamos delante de ti sabiendo que tú pagaste el precio por esta hermosa iglesia para gloria tuya. Bendito eres esta mañana por medio de tu pueblo que te canta, que te alaba y que levanta sus manos al Dios que salva. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar y quisiéramos dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan y en especial a las personas que están llegando por primera vez. Nos da mucho gusto que usted esté aquí. Deseamos de todo corazón que usted se pueda sentir como en casa. Y si hubiera alguna persona allá en casa que también nos está viendo por primera vez, gracias por estarnos sintonizando y deseamos que este tiempo pueda ser de edificación para su vida. Y vamos a dar algunos anuncios. Entre ellos quiero dar un anuncio nuevo referente a las nuevas personas. Primero,
agradecer, porque una expresión de la iglesia acerca del amor que tenemos por Cristo es el amor por los demás. Y esa manera se expresa de muchas maneras. Y una de ellas es por medio de las despensas que muchas personas están apoyando. Quiero dar gracias por eso y también animar a aquellos que necesiten una despensa, por favor, se pueden acercar con nosotros los días martes a las 6, de 6 a 8 y también jueves de 9 a 11. Martes por las tardes y jueves por las mañanas. También si tú aún no te estás congregando y deseas diezmar u ofrendar, lo puedes hacer a través de las cuentas bancarias. En la pantalla va a aparecer un número telefónico, el cual tú te puedes comunicar y pedir más datos. Y recordarles que tenemos un recurso que es una hoja de preguntas en la cual cada uno de nosotros podemos estar meditando a lo largo de la semana la enseñanza de cada domingo. Y les decía hace un momento, tenemos un anuncio para personas nuevas. Quiero decirles que vamos a abrir, o mejor dicho, tenemos un curso que se llama Conoce a Jesús. Y las personas que están por primera vez, nos gustaría invitarlas y animarlas a que tomen este curso. Pero otra cosa más, si tú tienes una persona que estás viendo que está interesada en el Evangelio, puedes invitarle a este curso. Entonces no solamente son para personas que están llegando por primera vez o que son nuevas en la congregación. Si tú sabes de una persona que está inquietada con el Evangelio, este es un buen curso en el cual es un recurso para evangelizar. Así que yo te animo a que consideres este curso. Iniciaremos a partir del martes 20 de octubre a las 7 de la tarde en nuestras instalaciones de Obregón 77. Nos gustaría que si tú tienes a alguien que quiera conocer del Evangelio, que se acerque a este curso. ¿Ok? Y vamos a pedir a los niños que pasen a un área especial, todos aquellos que consideren, y esto es una consideración, que algún pequeño desees que vaya a un área que va a estar preparada, sanitizada y con todos los elementos necesarios para su resguardo sanitario. Vamos a tener en la parte posterior esta área, así que si tú quieres que tu hijo tome una enseñanza, puedes mandarlo al extremo. Ok, la edad es de 4 a 8 años. Los otros niños pueden quedarse aquí, nada más les pedimos nuevamente a sus padres que, bueno, los tengan controladitos, ¿sale? Y si tú dices, yo prefiero esperar, no hay ningún problema, puede quedar tu pequeño en su asiento. Así que estos van a ser los anuncios. Nos vamos a preparar para la enseñanza de esta tarde por los labios del pastor Manuel Quintal.
3, vamos continuando con nuestro estudio de Primera de Pedro y hasta el día de hoy hemos ido viendo cómo el apóstol Pedro ha estado enseñando acerca de llevar vidas ejemplares como cristianos, llevar vidas ejemplares, vidas irreprochables en este mundo de tinieblas y en este mundo en el que muchas veces la iglesia es calumniada. Y Pedro dice, ¿saben qué? Lleven una vida irreprochable delante de los incrédulos para que en aquello que les acusan falsamente como malhechores, ellos después, cuando algunos de ellos se conviertan, terminen dando gloria a Dios por su testimonio. Y Pedro resalta un tema en particular que es sumamente importante para la vida cristiana, y es el tema de la sumisión a la autoridad. Es un principio de la vida cristiana indispensable para todo aquel que quiere llevar una vida que glorifica a Dios. Y Pedro lo llevó a ciertas esferas de la vida cotidiana. Empieza hablando ahí en el capítulo 2, cuando empieza a hablar del tema, habla de sujetarnos al gobierno civil, a los gobernantes, por cuanto han sido establecidos por Dios. Pedro, vimos la semana pasada cómo hablaba a los esclavos en aquel tiempo sujetarse a sus amos, y lo llevamos al ámbito laboral, ¿verdad? Y estuvimos hablando largo y tendido la semana pasada. Y el día de hoy y el próximo domingo vamos a ver versículos donde él sigue hablando de este mismo tema, pero nos habla acerca de la sujeción en el matrimonio. Y él empieza hablando acerca de la sujeción de la mujer, y la semana que entra vamos a ver la sujeción del varón en el matrimonio. Entonces, mujeres, pues las damas primero, entonces les va a tocar la palabra de Dios primeramente. Y saben, nada más quisiera comentar algo. Veo que hay hermanos que siguen llegando. Se desocuparon algunas sillas ahorita que los niños pasaron a clase, entonces no sé si quisieran acomodarlos para que no estén tan retirados. Y por cuanto ya estamos en semáforo amarillo, podemos hacer ajuste ya para la siguiente semana, todavía poner un poco más de sillas, porque en semáforo amarillo se nos permite un poco más de ocupación del lugar. Obviamente respetando sana distancia y todo ese rollo. Perdónenme que tuve que decir eso, pero sí veo que siguen llegando y ya estamos llenos. Entonces, a ver si los pudieran acomodar en algunos lugares por aquí. Gracias. Entonces vamos a ver cómo Pedro da instrucciones a los matrimonios. Y el matrimonio que obedece estas instrucciones será un matrimonio pleno, bendecido, que dará gloria a Dios en un mundo que está en puras tinieblas, y particularmente en esta época en que el matrimonio está tan devaluado y tan deteriorado. Voy a leer el texto y luego que lo lea me acompaña a orar. Es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6. Y el título de la enseñanza es el matrimonio que honra a Dios, el matrimonio que honra a Dios. Dice el texto: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad.
que son nuevas esta mañana, como cantábamos hace un momento. Gracias, Señor, porque envías tu palabra a tu pueblo y tu palabra nutre nuestra fe, alimenta nuestra alma, pero también nos enseñas tu voluntad para vivir vidas que te honran a ti. Señor, yo te quiero pedir, Dios, que hoy podamos recibir tu palabra con un corazón tierno y dócil, y que tu palabra transforme y bendiga el corazón de cada mujer, de cada hombre también, y de cada matrimonio, de cada señorita, de cada joven, de cada persona hoy aquí. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que me ayudes a predicar el mensaje, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiéramos resumir la historia de la humanidad en cuanto al tema, en cuanto a cómo el mundo ha visto a Dios y la autoridad y los valores y la familia, pudiéramos decir que hay tres escenarios. El primero de ellos que quiero mencionar es el mundo antiguo, más o menos como del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Todas aquellas civilizaciones y culturas tenían la conciencia, una fuerte conciencia de Dios, de la existencia de Dios, aunque muchas de esas civilizaciones creían en dioses paganos, no creían en el Dios de la Biblia, pero de alguna manera entendían que había un Dios o habían dioses que habían creado todo. Y entonces le daban un valor alto a la autoridad, a la comunidad y a los valores. Posteriormente, del siglo V de nuestra era al siglo XV, con el mediano auge que hubo en ese tiempo en cuanto a tecnología y en cuanto a las culturas y filosofías de aquella época, las civilizaciones empezaron a elevar el razonamiento humano por encima de la revelación de Dios. Pero todavía tenían conciencia de Dios y creían en Dios, es decir, eran civilizaciones que no eran ateas. Creían que había un Dios, aunque ya en esta época ellos creían que este Dios estaba distante de su creación, que había creado todo y como que se había ido o olvidado de ellos, ¿verdad? Pero llegando al siglo XVI y del siglo XVI al siglo XX, que es apenas el siglo pasado, con la revolución científica y la revolución industrial, se dio paso a una época moderna que se caracterizó por la exaltación del hombre. El hombre, al ver que estaba teniendo tantos avances en la ciencia y en la tecnología, se empezó a exaltar a sí mismo, empezó a hacer a un lado a Dios. Los hombres y aún mujeres tuvieron que empezar a ir a trabajar a las industrias, cuando antes las familias convivían todo el tiempo en casa y todos trabajaban en los negocios familiares o en la tierra, en las propiedades de la familia. Bueno, con la revolución industrial los hombres y las mujeres empiezan a salir a trabajar, se empieza a fracturar poco a poco la familia. El mundo se vuelve secular, que quiere decir que hacen a un lado a Dios. Empiezan a surgir filosofías como el marxismo, el darwinismo, filosofías ateas completamente. Y el mundo se volvió secular. Y cuando el mundo entonces quita a Dios de la escena, entonces ya no hay respeto, ya no hay un valor, ya no hay un aprecio por las figuras de autoridad, ya no hay un aprecio por los valores, porque si tú quitas a Dios, tú estás quitando la autoridad máxima. Y viene una falta de respeto y un menosprecio por toda figura de autoridad, y viene una pérdida de valores, porque los valores morales emergen de Dios, emanan de Dios. Y es por eso que hoy en día, que ya estamos en otra época, ya ni siquiera estamos en el modernismo. Muchos coinciden que a partir del año 1968, 1989, por ahí, vino otra época que es el posmodernismo. Y el posmodernismo ya es una civilizaciones totalmente ateas que no creen en Dios. Muchos opinan que América Latina todavía no está en el posmodernismo, por cuanto en América Latina todavía hay una conciencia de Dios y hay países religiosos,
Pero el posmodernismo viene a exaltar de tal manera al hombre como que no necesita a Dios, pero empieza a haber una confusión tal que también por otro lado la imagen de Dios en el hombre es menospreciada, porque acuérdate que el valor de la raza humana radica en que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero al quitar a Dios de la escena, entonces empiezan a rebajar la dignidad del hombre, el valor del hombre al nivel de los animales, de manera que hoy es mucho más grave si supiéramos de alguien que anda matando cachorritos, se armaría una locura contra esa persona o contra ese grupo, porque se valora más la vida de cachorritos que de bebés en el vientre de su madre, de manera que el aborto es legal aún, y aún se está exigiendo que sea legal aún en nuestro país. Pero todo esto viene por ideas que se han permeado a través de los siglos, donde a Dios se le ha sacado del escenario, donde las figuras de autoridad se han menospreciado, donde los valores se están desmoronando, donde con toda esta corriente posmoderna y atea, escúchenme por favor, surge entre muchas expresiones de este posmodernismo, surge el feminismo radical, que ha venido a distorsionar dramáticamente el rol de la mujer y la identidad de la mujer en nuestra sociedad. Se ha venido a distorsionar y a menospreciar y a devaluar, como decía yo hace un momento también, la figura del matrimonio. Y el matrimonio es la base de la sociedad. Napoleón Bonaparte decía: denme familias fuertes, familias sanas, y haré de Francia una gran nación. Y estaba él acertado en su percepción acerca de la familia. Pero en este tiempo en el que aún se quiere eliminar el que haya hombre y mujer, en el que se quiere eliminar que a los niños les puedas decir tú eres niño porque naciste varón biológicamente y tú eres niña porque biológicamente así naciste. Se quiere eliminar eso ya y se está quitando de las escuelas. Ya se quiere eliminar hombre y mujer, entonces está eliminando la figura del matrimonio. Escucha esto. Esta mañana adquirí el periódico y la primera plana del periódico aquí local: alza en nacimientos fuera del matrimonio en el estado de Guanajuato. El 58% de los bebés que nacieron en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, el año pasado, 2019, nacieron fuera del matrimonio. La mayoría de ellos en parejas que viven en unión libre, ya no se quieren casar. ¿Por qué? Porque ¿por qué se van a someter a un papel? ¿Por qué se van a someter, fíjate el mensaje atrás de esto, a una autoridad? ¿Por qué? Pero no se dan cuenta, la agenda oculta detrás de esto es diabólica. Es destruir el diseño de Dios en el hombre y en la mujer. El matrimonio no es una idea de los hombres, Dios lo creó desde el principio. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo es de suma importancia, porque vamos a ver qué tiene que decirnos Dios al respecto como iglesia. Y qué importante que jóvenes que ahorita están en secundaria, prepa, universidad, y están siendo expuestos a todo este rollo del feminismo radical. Y hermanos, yo entiendo, tristemente, se ha abusado y maltratado a la mujer por muchos años. Y es terrible, y la iglesia debiéramos de abrazar y restaurar a estas mujeres. Pero la manera en que el feminismo radical lo está proponiendo es totalmente aberrante y es nada más disminuir más la dignidad de la mujer, dañarla más y hacerle más daño. Queriendo hacerle un bien, la dañan más. El único bien que puede venir para las mujeres, el mejor bien quiero decir,
pues debe venir a través de la iglesia, de hombres y mujeres que abrazan la feminidad y la masculinidad bíblica. Amén. Entonces hoy vamos a ver el rol de la mujer en el matrimonio a la luz de la Biblia. Y dice el texto, versículo 1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Asimismo ustedes mujeres. O sea, él venía hablando a los cristianos en general, sujétense al rey. Los esclavos o los trabajadores, sujétense a sus patrones. Mujeres en el matrimonio, estén sujetas a sus maridos. La palabra estar sujeto es la palabra hupotazo, lo he venido mencionando en los últimos domingos, y es la acción voluntaria. Es una acción voluntaria de ponerse bajo la autoridad. En este caso, la mujer voluntariamente se pone bajo la autoridad del marido. Nota que no es una sugerencia, es un mandato. Ese mandato lo vemos también en Efesios capítulo 5, versículo 22 y Colosenses capítulo 3, versículo 18. Luego lo puedes ver en tu casa, pero es un mandato que se repite varias ocasiones en el Nuevo Testamento y es el patrón bíblico desde la creación. Ahora, lo que no es la sujeción, y para traer un equilibrio aquí porque luego se malinterpreta esto, la sujeción no es obedecer en todo al marido. Es decir, cuando el marido quiere que su mujer lleve a cabo actos pecaminosos, actos que van en contra de la voluntad de Dios, que son pecado, ahí la mujer no debe obedecer al marido. Sujeción no es obedecer en todo al marido. Sujeción no es un acto obligado. El marido no puede exigirle a la mujer que se sujete. Es un acto voluntario, donde ella, por amor a Dios, decide obedecer a Dios, sujetándose al marido que ella tiene. La sujeción no es obediencia con un corazón rebelde o resentido, porque la raíz de la sumisión es humildad. Y hay veces que se puede obedecer de una manera externa, pero en el corazón hay menosprecio y hay repudio para el marido. Entonces, en esos casos, esa mujer necesita arrepentirse, porque acuérdate, la sujeción tiene que ver también con actitud del corazón que honra, respeta y valora y aprecia, en este caso, al marido. La sujeción no es tampoco ceder a lo que el marido me diga para entonces después yo manipularlo. Tampoco eso es sujeción. Sujeción tampoco quiere decir que la mujer es un cero a la izquierda y que no puede opinar. No, el marido sabio, y eso, varones, no coman ansias. La próxima semana vamos a hablar acerca de nosotros, ¿ok? Creo que las que más comen ansias con eso son las mujeres, ¿verdad? Pero el marido sabio va a escuchar a su mujer, va a escuchar el consejo de su mujer, pero la responsabilidad de la familia y del matrimonio, el mayor peso de responsabilidad que hay sobre el hombre, y la mujer está llamada a gozosamente ponerse bajo la autoridad del marido, afirmar el rol del varón como líder y estar con él apoyándolo y ayudándolo. Ahora, el origen de la sumisión de la mujer no tiene que ver con situaciones culturales de la época de Pedro o de la época de Pablo. Esto viene desde el origen de la creación. Acompáñame en tu Biblia, Génesis 2:18, por favor. Génesis 2:18. Cuando Dios había creado, llevó a cabo la creación, el relato bíblico nos dice con detalle en el capítulo 2 que Dios creó primero al hombre. Y dice, versículo 18 de Génesis 2, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Desde que la mujer fue creada, la simple observación de cómo Dios les creó, que primero creó al hombre y después la mujer, eso ya nos debe dar una idea muy clara de que la mujer fue creada
para estar sujeta al marido. El llamado, el hombre necesita ayuda de acuerdo al texto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y la neta sí necesitamos ayuda, o sea, el hombre necesita ayuda y la mujer necesita ayudar. Fue diseñada para eso. El llamado a la mujer a sujetarse a su marido es para toda mujer casada, en todo lugar, en toda época, en toda cultura, porque ese es el diseño de Dios, desde el origen. La sujeción de la mujer al marido no se da porque la mujer sea inferior, es cuestión de diseño. Dios así diseñó que tendría que funcionar el matrimonio. Escúchame, mujer, o sea, no es porque seas las mujeres no son personas de segunda categoría, en ninguna manera. Hombres y mujeres tenemos exactamente el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Ambos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero Dios nos dio diferentes roles a cada uno y así lo diseñó Dios. Entonces el llamado a sujetarse de parte de Dios para la mujer no es porque ella sea inferior, es porque Dios así lo diseñó. Mira, Pedro había llamado en el capítulo anterior: los cristianos, sujétense a las autoridades civiles. No nos sujetamos a las autoridades civiles porque ellas sean más inteligentes, o porque tengan más valor, o porque seamos inferiores a ellos. Nos sujetamos por cuestión de diseño de Dios, por cuestión de orden. De la misma manera, los empleados no se someten a sus jefes porque sus jefes sean superiores o más valiosos o más listos. Es cuestión de orden y de diseño. Jesús se sometió al Padre, lo veíamos la semana pasada. Jesús vino a hacer, dice, no mi voluntad sino la del que me envió. Jesús se sujeta al Padre, no porque Jesús sea menos Dios que el Padre. De hecho, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres, un Dios en tres personas perfectamente iguales. Iguales en atributos, iguales en dignidad, iguales en todo poder y en toda gloria y en toda sabiduría, exactamente iguales, pero por cuestión de orden. El Hijo se sujeta al Padre y luego el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Ahí, hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando la mujer se sujeta voluntariamente a su marido, está honrando la imagen a la que fue creada. Y no es porque ella sea de menos valor. De hecho, yo te puedo decir, hay mujeres que son más piadosas, más inteligentes, más espirituales que su propio marido. Pero Dios diseñó que la mujer se sujete a su marido. Y no debes esperar a que el marido sea digno de sujetarse a él, porque nadie va a llenar tus estándares caprichosos, como veíamos la semana pasada. No se trata de que se sujetan al marido porque el marido es digno, se sujetan al marido porque Dios es digno. Amén. Elise Fitzpatrick, es una hermana que ha escrito muchos libros, dice esto acerca de esto que estoy hablando. La sumisión no se trata de quién es más inteligente o más merecedor. Sencillamente la sumisión en el matrimonio es un reflejo del hermoso diseño que vemos en los roles de la Trinidad, lo que explicaba hace un momento. Pero con la caída, hermanos, como consecuencia del pecado, hay quienes pueden decir, bueno, entonces con la caída, con el pecado, ¿qué onda? ¿Cambió eso? No, mira el capítulo 3 de Génesis, estamos en Génesis, capítulo 3, versículo 16. Cuando el hombre y la mujer pecaron y vino la caída del hombre, Dios le dijo ciertas cosas a Satanás, le dijo ciertas cosas al hombre, le dijo ciertas cosas a la mujer. A la mujer le dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto,
con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Lo voy a leer como lo dice la Nueva Traducción Viviente, esa última parte, y dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, lo que el pecado no vino a cambiar el orden, ni vino a cambiar el hecho de que la mujer debía someterse a la voluntad del marido. Lo que el pecado vino a traer es que ahora habría una lucha en la mujer para someterse a su marido. Y vendría una lucha en el matrimonio. Hombre y mujer en todo matrimonio batallan para llevarse bien, y esto es como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, pero también de nuestro pecado. A partir de ahí viene una lucha, y toda mujer batalla con este rollo. Toda. Algunas en mayor grado, algunas en menor grado, algunas abajito del agua están de Rebecas, ¿verdad? Algunas así, digo de rebeldes pues. Perdón si alguien se llama Rebeca, nada que ver con su nombre. Algunas descaradamente, otras más mustias, ¿verdad? Pero hermanas, la verdad, perdónenme, o sea, la verdad es que todas batallan con este rollo. La única que no batalla en toda la historia de la humanidad ha sido mi esposa, pero todas las demás, es que si no, y no sé, no hay. No, ella misma ha dado testimonio de cómo Dios le ha ayudado. Y yo preparando este texto, un momento yo tuve que parar y fui con ella, se lo digo de verdad. Le dije: sabes, yo sé lo que has batallado con este rollo, pero doy gracias a Dios porque tú te sujetas y ha crecido en ello. Y ha sido por gracia de Dios, porque a pesar de mí, que yo sé que no soy digno para nada que ella se sujete a mí, ella lo hace por amor a Dios. Por amor a Dios. Entonces, aún, fíjate, regrésate a 1 de Pedro 3, porque alguna a lo mejor está pensando: no, pastor, usted no conoce a mi marido. O sea, mi marido es nieto de las Poquianchis, o sea, es ahijado del Negro Durazo, sobrino del Tigre de Santa Julia, carnal de Cuauhtémoc Blanco. O sea, no lo conoce. Pero Pedro dice, 1 Pedro 3:1: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Fíjate lo que dice: de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Le está hablando a mujeres que tienen maridos inconversos. Le está hablando a mujeres en un periodo dominado por el Imperio Romano, donde la mujer era tratada como persona de segunda categoría, donde estos maridos romanos eran soberbios, muchos de ellos paganos, donde se suponía que la mujer tenía que ir a adorar los dioses de su esposo. Y estas mujeres, en el avivamiento de la iglesia, se convirtieron a Cristo y ahora son cristianas, pero tienen un marido pagano. Y Pedro les dice a ellas: estén sujetas a sus maridos. Mujer, es muy importante que tú determines, tú disciernas si tu marido tiene a Cristo en su vida. No te estoy preguntando si tu marido va a la iglesia. No te estoy preguntando si tu marido lee la Biblia, que obviamente todo el que tiene a Cristo hace por lo menos eso. Pero hay evidencias de que Cristo es el Señor de su vida. Y te voy a decir por qué. Porque tú no puedes pedirle peras al olmo. Porque a veces hay mujeres afanadas con que quieren que su marido sea más tierno, más cuidadoso, más trabajador, más etcétera, etcétera. Pero resulta que no tienen a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no te puede dar lo que solo Cristo te puede dar. Aunque vaya a la iglesia. Hay evidencias de que es una persona que ha nacido de nuevo. No que sea perfecto, no hay cristianos perfectos, pero hay cristianos que cuando Cristo está, hay un crecimiento. En algunos más rápido que en otros, en algunos más lento.
pero se van viendo evidencias de gracia. Y tú tienes que diagnosticar eso, porque entonces sabrás cómo vivir con ese hombre. Y si te das cuenta, y yo sé que esto es bien duro, mujer, que te vengan a decir, ¿cómo que no es cristiano después de tantos años? Bueno, lo tienes que diagnosticar bien, porque en el caso de que no lo sea y que no hay evidencias de gracia y que Cristo no está, y a mí un querido amigo dice, mira, es que si en una persona como que ves que es dudoso que Cristo está, pues entonces no está, porque cuando Cristo está no hay duda. Es importante diagnosticarlo, porque entonces tu trabajo es evangelístico con ese hombre, aunque sepa Biblia. Es un trabajo evangelístico, llevarlo a Cristo en cada situación. ¿Y cómo se logra eso, pastor? El texto dice, a través de tu sujeción. A través de tu sujeción. Y Pedro va a describir la sujeción de dos maneras. Nos habla de acciones externas y nos habla de la disposición interna del corazón. Y primero veamos las acciones externas que tienen que ver con la conducta. ¿Cuál es la conducta de la sujeción? Porque dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra. Y ahí tú puedes ver, a ver, este varón mío, ¿obedece o no obedece a la palabra de Dios? ¿Ha obedecido o no ha obedecido el evangelio? Bueno, dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¡Qué tremendo texto! Este texto enseña que tu sujeción contribuye a la salvación del alma de tu marido. Y si tu marido es cristiano genuino, tu sujeción contribuye al crecimiento espiritual de tu esposo. Hay mujeres que con su conducta sujeta afirman el liderazgo de su marido y lo ayudan a crecer. Pero hay mujeres que por su conducta estorban el crecimiento del marido. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Estás llamada a ser una mujer sabia que se sujeta al marido para que tu marido venga a Cristo sin palabra alguna. Es tremendo lo que dice, porque las mujeres quieren convertir al marido a bibliazos, hablando. Y el texto dice, no hables, sujétate, actúa. Conducta es más poderosa que predicaciones. Conducta es más poderosa que palabras. Pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La herramienta más poderosa, amada hermana, que Dios quiere usar para ganar el corazón de tu marido, no son tus palabras, es tu conducta. Y mira lo interesante. En griego la palabra conducta es la palabra anástrofe, que quiere decir conversación. Conversación. O sea, tu conducta habla mejor que tus palabras. Hay hombres que no han escuchado el evangelio y la única predicación que escuchan es la conducta de sus esposas. ¿Cómo es esa conducta? Versículo 2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Esa es la conducta que Dios espera de toda mujer cristiana para con su marido. Casta y respetuosa. La palabra casta habla de pureza, habla de santidad, habla de modestia. Una mujer que cultiva la santidad en toda su manera de vivir. Una mujer que busca ser santa para Dios. Y respetuosa. Respetuosa significa valorar, considerar, reconocer, honrar, preferir,
estimar, elogiar, amar y admirar a su marido. ¿No lo alcanzaste a notar? Te chutas el video después o el audio. Sirve que la oyes otra vez. Estas cosas hay que oírlas varias veces. Respetuosa. Habla de un temor de Dios. Habla de una reverencia. La mujer debe respetarlo por su persona y por su posición. La posición que Dios le dio. Y por su persona, no olvides que es un hombre creado a imagen de Dios. Respeten a su marido cuando está presente y cuando está ausente. Respeto es la mayor necesidad del esposo. Cuando tú lees Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante, Pablo está dando instrucciones acerca del matrimonio muy detalladas. Y en el último versículo, Pablo dice, después de que explicó a la mujer y luego al hombre, Pablo resume así: por lo demás, hermanos, amen a sus mujeres como a ustedes mismos, y la mujer respete a su marido. El marido fue creado por Dios para ser autoridad. Una de las mayores necesidades del varón es ser respetado. Y cuando el hombre tiene el respeto en su trabajo, tiene el respeto de sus clientes, tiene el respeto de aquellos que tratan con él, y llega a su casa y se encuentra con una mujer que le falta el respeto constantemente, eso destroza el corazón de ese hombre y destroza ese matrimonio. Está hablando a mujeres para que se sujeten y respeten a su marido inconverso. Con mayor razón a la que tiene un marido cristiano. Es una clara instrucción esta de Pedro a respetar al marido aunque él no lo merezca. Aunque no lo merezca. La sujeción y el respeto van de la mano, no pueden ir separados. Esta clase de conducta casta, respetuosa, que gana el corazón de los maridos, es una conducta que se caracteriza por la pureza de vida, por el respeto al marido, que nacen de una reverencia a Dios, y eso va a impactar el corazón del marido inconverso. Pero por otro lado, mujeres que exhiben las debilidades del marido, mujeres chismosas, irreverentes, irrespetuosas, solo destruyen su propia familia. Porque están yendo contra el diseño de Dios. Y hermanos, entonces la conducta externa es de santidad, de pureza, de castidad y de respeto. Pero esa conducta nace de una actitud del corazón. Y dice el versículo 3 y 4. Que el adorno de ustedes, adorno viene de la misma palabra de donde viene cosmético, y habla de orden, y habla de belleza y de arreglo. El adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Ahorita sigo leyendo. Actualmente hay un énfasis desmedido en la apariencia física de la mujer. Se gasta muchísimo dinero en ello. Lo triste es que no se invierte casi nada en lo interno. Y la palabra de Dios, hermanos, no prohíbe que la mujer se arregle físicamente, pero no prohíbe que la mujer cuide su apariencia, pero nos enseña que lo más importante para Dios es la condición del corazón más que la apariencia física. Y claro que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, y Dios no quiere, ¿verdad?, que llegue tu marido a la casa y se encuentre con la chimoltrufia, o sea, tampoco, pero Dios sí quiere que se arreglen, pero que el énfasis sea en su corazón, en su interior. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ella será alabada.
Asimismo, las mujeres que se vistan con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. No es por el arreglo físico que vas a conquistar el corazón de tu marido, es por el adorno de tu corazón. Es por un espíritu que está rendido a Dios. Es el adorno interior lo que conquista al hombre de Dios. Escúchenme bien, amadas señoritas que están aquí. Si tú adoptas la vestimenta de este mundo y andas enseñando carne, vas a encontrar por marido un carnicero. Pero los hombres de Dios están buscando una mujer que tema a Dios, si es que son hombres de Dios. Y yo te quiero decir algo. Aún los hombres sin Cristo aprecian mucho más la belleza interna de las mujeres que la belleza externa. Por eso el énfasis no debe estar en lo exterior, debe estar en lo interno. En lo interno, dice el versículo 4, sino que sea lo que procede en lo íntimo del corazón. Piensa un momento, ¿cuánto has invertido en los últimos días en tu apariencia física externa, en ropa, en maquillajes, en lo que sea? ¿Y cuánto has invertido en tu interior? Un buen libro, una buena Biblia. ¿Cuánto tiempo has invertido? ¿Cuánta devoción en lo exterior y cuánta en lo interior? Y eso hablará de dónde está tu corazón y de la imagen que estás proyectando, pero sobre todo de lo que estás mostrando a Dios. Porque dice ahí, el adorno sea íntimo del corazón, dice, con el adorno incorruptible. El adorno del corazón no se echa, no se arruga, no se cuelga, no se pone bofo y feo. O sea, yo ya tengo 50 años y yo sé que no tengo el mismo cuerpo que tenía hace 30. Porque lo exterior se corrompe. A mí ya se me corrompió el cabello machín. El exterior se corrompe. La cara se arruga. Y yo sé que ahora hay cirugías y el botox y no sé qué rollo. Todo eso se va a corromper tarde o temprano. Algunos dicen mejor que sea tarde. Bueno, cuando sea, se va a corromper. Pero escucha, el adorno interno es incorruptible. La belleza interna de una mujer piadosa es incorruptible. Pero además, y lo más importante, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, dice, el cual es precioso delante de Dios. Dios no está mirando que si te peinaste de tal manera, que si te arreglaste o te maquillaste de tal manera, que si traes tal vestido. Dios está mirando el adorno interior. Y eso es lo que agrada a Dios. Es interno, es incorruptible y agrada a Dios. ¿Cuál es ese tipo de actitud de corazón? El corazón de la sumisión. Dice que es, en la traducción que yo traigo, es tierno y sereno. La actitud, el corazón de la mujer que cultiva un corazón tierno y sereno va a dar a luz una conducta casta y respetuosa. Porque nosotros somos el producto de lo que hay en nuestro corazón. O hacemos el producto de lo que hay en nuestro corazón. Tierno y sereno. Tierno, afable, dice Reina Valera. Y quiere decir humilde, manso. Se usaba ese término para referirse a un animal salvaje que había sido domado, lo que nos enseña
que esta es una característica que no es natural, es algo que se adquiere. Es una humildad, una ternura que se adquiere por tu dependencia de Dios, tu comunión con Dios. Nadie nació siendo humilde, nadie nació siendo tierna, afable. Eso se adquiere en la comunión con Dios. Y esta ternura no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Es lamentable las imágenes que vemos en cada marcha de feministas. Es lamentable. Mujeres que no parecen mujeres, que no ves nada de tiernos, afables, castas y respetuosas. Mujeres, puede ser hartas, pero muchas de ellas nada más van como carne de cañón, van sin saber a lo que van. Estaba viendo una entrevista que le hicieron una mujer policía en Ciudad de México, la última protesta que hubo la semana anterior. Y este grupo de policías, cientos de policías mujeres que mandaron para contenerlas, les llaman, creo que las Ateneas, a estas mujeres policías. Las policías ahí, iba empezando la marcha, dice ella, y no son todas las que se manifiestan, pero es un grupito que tenemos bien identificado. La mayoría formado por muchachitas menores de edad. En cuanto empezó la marcha, nos empezaron a lanzar petardos. Quemaron a 10 mujeres policías, 5 de ellas internadas con quemaduras de primero y segundo grado. ¿Cómo el diablo ha distorsionado la imagen de la mujer? Creyendo que así van a ganar algo para la mujer. Están destruyendo y distorsionando más y más a las propias mujeres, porque están yendo totalmente en contra del diseño que Dios dio para las mujeres. Entonces la mujer está llamada en la actitud de su corazón ser tierna y serena. El espíritu tierno y sereno. Sereno nos habla de apacible, nos habla de dominio propio, autocontrol. Habla del carácter de sus acciones y de las reacciones que tiene para con su marido. ¿Cómo reaccionas cuando no estás de acuerdo con tu marido? ¿Cómo reaccionas ante el pecado de tu marido? ¿Cómo reaccionas ante las debilidades de tu marido? O sea, un espíritu tierno y sereno nos habla de una mujer cariñosa, amable, humilde, que es tranquila, que no se irrita, no le grita al marido, no le azota la puerta, no le avienta las tortillas, no le tuerce la boca. La conducta casta y respetuosa nace de un corazón tierno y sereno. Mamás que tienen hijas, que tu énfasis sea al educarlas, no sea en su apariencia física, mamá. El énfasis debe estar en el corazón de tus hijas. Porque si tú haces un énfasis en qué bonita eres y qué bien esto y pura apariencia física, las estás alejando del diseño de Dios. El énfasis debe ser en lo interno del corazón, su carácter, su sujeción. Que las ayudes a cultivar un corazón que teme al Señor. Que si tiene hermanos varones, aprenda a respetarlos, al igual que a su padre. Una palabra para las jóvenes que están aquí, para los jóvenes, los hombres. La muchacha con la que algún día busques para casarte, fíjate bien cómo se dirige o cómo habla de su padre, si lo honra y lo respeta. Si no honra a su padre, no honra a Dios y no lo hará contigo. Hombres de Dios busquen mujeres de Dios, mujeres que buscan más su belleza interna que la externa. Señorita, ahora sí, el joven que te pretende, fíjate qué actitud tiene para con las figuras de autoridad. Ni te emociones con un muchacho que es irrespetuoso con su padre, con sus maestros,
que un muchacho que no dura en los trabajos o que siempre se está quejando, no sabes la que te espera con alguien así. El corazón de la sumisión. Ya hablamos, la conducta de la sumisión casta y respetuosa. El espíritu, lo interior de la sujeción, tierna y apacible. Tierna y, ¿cómo dije? Y sereno. ¿Y de dónde surge eso, pastor? O sea, algunas mujeres no lo dicen, pero le estás oyendo esto y dices, eso es imposible. O sea, ¿cómo que no le tuerza la boca? O sea, ¿cómo que cuando me sale con sus ondas de Juan Camaney ni le aviente las tortillas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago? La clave está en los versículos 5 y 6. De ahí emana esa actitud interna y esa conducta externa. Dice versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, subraya y esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. ¿De dónde nace la conducta respetuosa que honra al marido y se sujeta? De un corazón tierno y sereno. Y el corazón tierno y sereno, ¿cómo se cultiva? Poniendo su completa confianza y esperanza en Dios. La mujer que pone su esperanza principalmente en Dios, no en su marido. La mujer que piensa que su marido tiene que hacerla feliz, que su marido tiene que resolverle la vida, es una mujer que piensa que su marido es el Mesías. Tu marido no es el Mesías, no es tu Salvador. Tu Salvador, la fuente de tu felicidad, aquel que resuelve los problemas de tu alma, se llama Jesucristo. Pero cuando la mujer quiere, es que yo quiero que él me hable así, me trate así, me ame de esta manera para yo sentirme bien, piensas que él es el Mesías. No lo es. El Mesías vino hace 2000 años, murió por ti en la cruz, pagó tus pecados para que tú confíes en él. Y él sí puede hacerte feliz. Y él sí puede resolver todas tus broncas. Y Dios te dio a tu marido para de alguna manera tu marido contribuir a tu felicidad y tu marido contribuir a enderezar y arreglar tu vida. Pero cuando tú no te sujetas, es imposible que eso se logre. La mujer, aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperanza puesta en Dios. Puedes confiar en que Cristo te puede proteger mucho mejor que tu marido. Puedes confiar que Cristo es mejor protector, proveedor que tu marido. Pon tu entera confianza y esperanza en Él. Pon tu esperanza en que Dios está viendo tu corazón, Dios ve tu sujeción sacrificial y Dios te va a recompensar. Pon tu esperanza en que Dios puede cambiar a tu marido. Tú no puedes. Es imposible que tú cambies a tu marido. Te tengo noticias, tú no puedes cambiarte ni a ti misma, amada hermana. Es Cristo el que hace esa obra. Pero cuando tú tratas de estar con palabras y quejas y críticas y duro y dale cambiando, queriéndolo cambiar, te frustras, te estás saliendo, estás faltando al respeto. No te estás sujetando. Y ese matrimonio se está destruyendo poco a poco. Cuando tu confianza no está en Dios,
Siempre vas a querer estar manipulando al marido para que haga lo que quieres que tú haga y que él sea lo que tú quieres que él sea. Y hermana, esa sería, si tu marido llegara a ser lo que tú quieres que sea, eso sería la peor tragedia. Que lo mejor para tu vida, mujer, es que tu marido sea lo que Dios quiere que él sea. Amén. Y pone el ejemplo de Sara en el versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Mira, Sara, la esposa de Abraham, era una mujer muy bella físicamente, dice la Biblia. Era tan bella que 2 reyes quisieron bajársela a Abraham. Pero era más bella internamente. Era una mujer temerosa de Dios. Confió en Dios, le fue fiel a su marido, honró a Abraham y lo respetó siempre. Fue una mujer que tenía su confianza en Dios. Ella llamaba, dice ahí, llamándolo Señor, porque si luego lees Génesis 18:12, tú te vas a dar cuenta que Sara se refiere a Abraham como mi Señor. Y obviamente no estamos esperando que ahorita saliendo de aquí todas nos digan, ¿algo quiere mi Señor? No. O sea, pero está hablando del respeto y de la honra y del valorarlo. Era una expresión de respeto y sumisión en aquel tiempo. Dice, llamándolo Señor, dice, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien. Cuando dice han llegado a ser hijas de Sara, tú has oído que Pablo se refiere a los judíos como los hijos de Abraham, o todos aquellos que estamos en la fe, por cuanto Abraham fue el padre de la fe. Hay partes que dice que somos hijos de Abraham. Está hablando de que son hijas de Sara por cuanto han imitado su fe y su sujeción. Es decir, han imitado la fe de Sara al sujetarse al marido. Mujer, para sujetarte a tu marido tú necesitas fe en Dios. De eso hablaba. Estas mujeres ponían su esperanza en Dios estando sujetas a sus maridos. Mujer, el tener una conducta casta y respetuosa, el tener un espíritu tierno y apacible con tu marido, es imposible para la carne. O sea, no es difícil, es imposible. Sin Cristo es imposible, no lo vas a lograr. Pero si pones tu esperanza y tu fe completamente en Cristo, no solo es posible, es un mandato. Ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien, hacen el bien. La mujer que se somete a su marido le hace bien al marido, le hace bien al Señor, le hace bien a sus hijos, le hace bien a ella misma. Dice, y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Imagínate la esposa de estos inconversos. De por sí el corazón de la mujer naturalmente a veces es más temeroso en ciertas cosas. Ahora, casada con un impío, con un incrédulo, vivían sujetas a temores que a veces las aterrorizaban. Pero las esposas creyentes que son santas, que son sumisas, que tienen sumisión a Dios y sumisión a su marido, esa sumisión, esa fe, esa confianza en Dios que las lleva a someterse al marido y a someterse a Dios, esa fe les hace libre de vivir sujetas a temores, libres del temor que las asedia. Las mujeres que temen a Dios, las mujeres que temen a Dios no viven esclavas del temor, aunque su marido sea inconverso. No viven esclavas del temor a la escasez, no viven esclavas del temor a la inseguridad, no viven esclavas del temor a nada, porque su corazón está confiado en Dios. Entonces mira cómo Pedro primero habla de la conducta, del corazón y luego de la esperanza en Dios. Pero si tú te fijas, ese corazón y esa conducta nacen de dónde estás poniendo tu esperanza.
¿Tu esperanza está realmente en Cristo? Porque cuando una mujer tiene su esperanza en Cristo, puede sujetarse al marido, aunque su marido sea inconverso, incrédulo. Y quiero terminar reafirmando esto. Solo en Cristo puede ser esa clase de mujer. Porque mire el versículo 1. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Asimismo. Hace rato te hablé que ese asimismo quiere decir, así como los cristianos están sujetos a los gobernantes, como los esclavos a sus amos, pero si ves, también quiere decir, así como Cristo, porque mira ahí en el capítulo 2, versículo 21. Quiero que lo leas conmigo. Capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Asimismo, ¿como quién? Asimismo, como Cristo. Como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre y vino a vivir injusticias y a sufrir injusticias, y se sujetó por amor al Padre y fue a la cruz para llevar tus pecados y mis pecados sobre Él, y sufrió todo eso para llevarnos a Él mismo y salvarnos. Asimismo, mujeres, como Cristo, y por cuanto están en Cristo, sujétense a sus maridos. Dice Elise Fitzpatrick en su libro Diseña para ayudar: solamente un corazón empapado por la preciosa sangre de Cristo encuentra su paz y descanso en Él. Tú puedes descansar en Él, hablando y viviendo la verdad en amor ante tu esposo, sabiendo que Dios te sostiene tiernamente en la palma de su mano. Tu fe es preciosa para Él y te sustentará con confianza llena de paz. Amén. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, has escuchado hoy, este mundo fue creado por Dios. Él creó al hombre, creó a la mujer a su imagen. Y como hoy has escuchado, el pecado distorsionó todo ese diseño. Pero el pecado además destruye la vida de los hombres y los lleva a la muerte eterna, al infierno. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, como leímos hace un momento, que llevó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario, para librarnos de la ira de Dios contra el pecado y librarnos del infierno. Si nunca has rendido tu vida a Cristo, has vivido con esta mentalidad de no rendirle cuentas a nadie, de vivir a mi manera, de hacer lo que yo quiera, tú necesitas hoy arrepentirte de tus pecados, sabiendo que Cristo pagó por ellos. Él te ama y te está llamando al arrepentimiento. Él te llama a confiar en que solo Él puede cambiar tu vida, puede perdonar tus pecados y puede librarte de la rebeldía de tu alma y de tu rebeldía más profunda y más grave, que es la rebeldía contra Dios. Ven a Cristo, Él te está llamando. Solo necesitas clamar ahí en tu corazón y pedirle que te perdone y que te ayude a venir a Él y a ser salvo por su pura gracia.
y amadas hermanas que están viviendo con un marido inconverso. En el Señor, queridas hermanas, ustedes encuentran perdón para sus fracasos por no haberse sujetado quizás a la manera que Dios establece en la Biblia. En el Señor encuentras la gracia para ti, para ser una mujer virtuosa a pesar de tu marido. Solo en Cristo puedes encontrar la plenitud de la vida y la paz que tu alma necesita, aún a pesar de lo que estés viviendo. Confía en el Señor, aférrate al Evangelio de Jesucristo, hermana. Mujeres que viven con un marido cristiano, en el Señor encuentras perdón para tus fracasos. Encuentras el poder para ser una mujer sumisa y crecer en sumisión. Si hay una necesidad imperante en este tiempo en la iglesia, es que los hombres y las mujeres nos volvamos a la Biblia y vivamos de acuerdo a ella en nuestros matrimonios. Que vengamos y aprendamos lo que es la feminidad bíblica y la masculinidad bíblica y se le enseñemos a nuestros hijos. Y podamos edificar familias bien ancladas en la roca que es la palabra. Porque, hermanos, el ataque en contra de la familia ya está aquí. No es que viene, ya está aquí. Necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por mujeres en nuestra iglesia que han confiado en ti, que han rendido su vida a ti. Y Señor, ayúdale por favor a cada una de ellas a vivir vidas confiadas en ti, Señor. Que el principal anhelo de su corazón sea honrarte, y ayúdalas a poner toda su esperanza y su fe en ti, Señor. Por favor, bendice a nuestras queridas hermanas. Señor, pido por aquellas mujeres que están viviendo con hombres que no han respondido a la fe. Ay, Señor, extiende tu gracia en el corazón de mis hermanas. Ayúdalas, por favor, a confiar en ti y a mantener su corazón, Señor, anclado y descansando en ti, sabiendo que tú las amas incondicionalmente y que tú eres suficiente para cada necesidad de su alma. Ayúdalas a tener una conducta casta y respetuosa que viene de un espíritu tierno, apacible y de un corazón que está totalmente esperanzado en ti, confiado en ti. Señor, te pido por mis hermanas que ya son mujeres mayores, aquellas hermanas viudas, divorciadas o mujeres mayores. Te pido que ellas puedan enseñarle, como dice la Biblia en Timoteo, puedan enseñarle a las más jóvenes a amar a las mujeres más jóvenes, a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Padre, te pido por las jovencitas, por las señoritas, las solteras. Oh Señor, que desde ahora se ejerciten en cultivar la piedad de su corazón. Que sean señoritas temerosas de ti, Señor. Ayúdanos a los papás, a los padres de estas jóvenes a inculcar eso en sus corazones. Señor, oramos por los hombres, los varones solteros,
Señor, que tengan una clara convicción de lo que es la masculinidad bíblica y una clara convicción también de lo que es la feminidad bíblica. Y Padre, te pido, restaura y fortalece los matrimonios de la iglesia. Señor, que podamos levantarnos como matrimonios que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Que nos levantamos como matrimonios que confiamos en ti y buscamos tu gloria, no la nuestra. Señor, te damos gracias porque en Jesucristo tenemos gran esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, normalmente cuando se escucha este tipo de mensajes, muchos me dicen, pastor, gracias por la palabra, me dio unas pedradotas, me azotó machín. Qué bueno que el Espíritu Santo, yo tengo algo bien claro, no soy yo el que lo hace, es el Espíritu Santo, pero esa no es la meta, o sea, esa es parte del propósito, que tu pecado seas confrontado, ¿sí? Y así como yo lo soy también, o sea, créeme que soy muy confrontado con estas cosas también, pero la meta es esta, que tú te vayas de aquí con la esperanza de que en Cristo tu vida puede cambiar, de que en Cristo eres perdonado y en Cristo hay la gracia para hacer lo que el texto dice que quieres que seas. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo